capítulo número 9, escudriñando, hermano, lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 9 que Jesús sana a un paralítico. ¿Qué hace Jesús? Sana a un paralítico. Y estudiando la palabra, hermano, vamos a leerlo allí en el verso número 1. Mateo 9:1 dice: Jesús sana un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Cuál era la ciudad de Jesús? Jerusalén, ¿cierto? Dice la Biblia, su ciudad, Jerusalén. Había varias ciudades donde Jesucristo estaba, dice la palabra del Señor, viviendo. Y era Jerusalén, bueno, entraba y estaba a cada momento, pero había un lugar que se llama Betania. ¿Cómo era? Betania, donde estaban Marta y María, ¿cierto que sí? Y Lázaro eran los amigos de Jesús. Y dice la Biblia que él entró a su ciudad, no especifica qué ciudad, se dice que puede ser Jerusalén o puede haber sido Betsaida. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pregunto, ¿por causa de quién fue levantado este hombre? Se levantó este hombre. ¿La fe de quién? La fe de los que lo llevaban, ¿cierto? No fue la fe del paralítico, sino la fe de los que lo llevaban. Mire, hermano, que hay gente paralítica y necesitan que alguien le impulse. Siéntense ahí, hermanos. Usted sabe que hay gente paralítica que necesita que otras personas lo impulsen hacia las cosas de Dios. Amén o amén. Aquí vemos el caso de un hombre paralítico que quizás estaba en la casa, hermano, y ya la gente que lo llevó dijo: vamos a llevarlo para que este hombre se pueda mover de esa cama, se pueda mover de ese lecho. Porque, hermano, en ese tiempo no existía como en estos tiempos que existía. ¿Qué existe en estos tiempos para el paralítico? Una silla de ruedas, caminadoras, muletas, férulas, un montón de cosas en las cuales una persona se puede recuperar, ¿cierto? Pero resulta que en ese tiempo no existía sino una cama. Ellos vivían durmiendo en una cama, no se podía levantar sino en la cama y estando todo el rato, todo el momento en la cama. Entonces yo me imagino que estos hombres vieron a este paralítico y dijeron: mire, ahí está la oportunidad de que Cristo que ha pasado, que está en su ciudad, vamos a llevárselo. Y la Biblia dice que en una parte dice que Jesús estaba en una casa, ¿se acuerda? Jesús estaba en la casa de Jairo. ¿Dónde estaba Jesús? La Biblia dice que hicieron un hueco por el techo. Oiga, qué fe tan tremenda la de este hombre, ¿cierto? Estos hombres, dice la Biblia que descubrieron las tejas, sacaron todo, quitaron la cumbrera, hermano, y metieron al hombre, lo metieron como estaba. Dice la Biblia que lo metieron con cama y todo. ¿Cómo metieron a este hombre? Con cama y todo. Y la Biblia dice que al ver que las personas estaban rompiendo el techo, yo imagino que los discípulos dijeron: ¿ustedes qué hacen ahí rompiendo el techo de don Jairo? Oiga, tremendo, dice la palabra del Señor. Este hombre dice que fue sano. Verso número 2 dice, otra vez el 2: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo. ¿Qué le dijo él? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Pero por la fe de quién? De los amigos, por la fe de los amigos, hermano. O sea que nosotros podemos hacer que otras personas se levanten. ¿Sí será que nosotros podemos hacer que otras personas se levanten? Mire, hay gente paralítica, como lo estábamos viendo, hermano. Hay gente que es paralítica por sus pensamientos. ¿Sí será que hay gente que tiene una parálisis en sus pensamientos? Mire, hay gente que dicen: yo no me puedo levantar. Si hemos encontrado gente que uno las ve y dice: no me levanto de esta. ¿Se ha encontrado gente así? ¿Será que nosotros podemos ser como los ayudantes que llevaron a este paralítico a levantar a otras personas?
Porque mire, hermano, todos nosotros necesitamos una voz de fuerza, de aliento, una voz de que nos diga levántese, sea fuerte, ¿cierto que sí? Porque hay parálisis en la mente. La parálisis muchas veces no es, hermano, aquí en el cuerpo. No le estoy diciendo que no se paralice una persona, sí, pero la mayoría de personas que tienen parálisis espirituales es porque su pensamiento, hermano, está paralizado. Si hay gente con un pensamiento paralizado, si hay gente que dice es que yo no puedo ser salvo, ¿cómo no va a poder ser salvo? Si vemos que hay gente en la Biblia que fueron salvos y dice por allá Isaías, por torpe que sean, entrarán, ¿sí o no? ¿Sí dice eso la palabra? Dice la Biblia que Dios hará un camino y por torpe que fuera, no se desviará del camino. Pues la palabra dice por torpe. ¿Qué es una persona torpe? Una persona con falta de ¿qué? Entendimiento, una persona que dice yo no puedo leer la palabra. Hermano, hay gente que necesita, hermano, alguien que lo lleve como este paralítico, hermano, a la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Tenemos que traer muchas personas que están paralíticas espiritualmente. Gente que no quiere buscar la santidad, gente que no quiere buscar la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia, fórcelos a entrar. ¿Cómo dice la Biblia? Forzalos a entrar. ¿Cómo es forzarlos a entrar? Si a usted le dicen fuerza a entrar a ese hombre, ¿cómo hace usted? Hermano, empujones, ¿cierto? Claro, le mete un empujón, hermano, hasta que lo echa adentro, ¿cierto? Entonces la Biblia nos dice a nosotros, fórcelo a entrar. Hay momentos en los cuales nos toca a nosotros forzar. Y la forzar no significa, hermano, que yo no le tengo que hablar. Sí, tenemos que hablarle, pero forzar no significa que usted lo traiga a rastra. Forzar significa que usted le lleve la palabra para que él entienda. Levante la mano y dígale, llevarle la palabra hasta que él entienda, ¿cierto que sí? Porque usted puede traer una persona acá forzada, humanamente forzada, pero no recibe nada, perdió el tiempo, perdió el pasaje, perdió de todo. Pero ya cuando nosotros hacemos que esas personas entiendan el propósito de Dios, es diferente. ¿Cuánto le podemos dar un gloria a Dios? Amén. Si le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Entonces volvamos ahí, sigamos leyendo la palabra ahí en Mateo 9. Dice la Biblia que este hombre, hermano, estaba paralítico. ¿Por qué estaba paralítico? Porque no quería él ir. Los que querían ir eran los amigos. ¿Quién eran los que querían ir? Los amigos. Dice en el verso 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué tenía este hombre? Pecados. ¿Cuál era el motivo de la parálisis? El pecado. ¿Usted sabe que el pecado paraliza a una persona? Paraliza a una persona en el proceso de ir a buscar a Dios, paraliza el proceso de la santidad. Hermano, el pecado hace que la persona olvide el camino y deje de seguir caminando conforme a la palabra que el Señor nos ha dicho a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Yo tengo que enseñarle a las personas para que ellos sigan caminando por ese sendero que es la salvación. ¿Cuánto lo creemos? Hay otros que tienen una parálisis en sus pensamientos. ¿Sí será que hay gente que tiene pensamientos paralizados? Mire, hay gente, como dice por ahí, cargadas, oprimidas, con dificultades. No puedo. ¿Sí será que hay gente que con un pensamiento paralizado? No puedo. Mire, hay gente enferma que dice no me puedo sanar. Pero la Biblia dice, dígale a las cosas que no son como si fueren. Llame a las cosas que no son como si fueren. ¿Cómo le llamamos a las cosas que no son como si fuese? Dice la palabra del Señor, lanza la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Lanzar la palabra. Nosotros como cristianos vivimos por la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué vivimos nosotros? Levante la mano y dígale, yo vivo por la fe. Significa que tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso significa, hermano, que usted va a desparalizar su mente. Eso significa, hermano, que usted y yo tenemos que tener una mente conforme a la mente del Señor. ¿Cuánto lo podemos creer, iglesia? Amén o no amén. Hay personas en las cuales necesitan ayudas para poder pensar en algo diferente. Cristo nos enseñó que Él, aún con sus palabras, llevaba a que nosotros tuviéramos un pensamiento muy diferente. Hay gente paralizada en el pasado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Si hay gente paralizada en el pasado? Isaías 43, 18.
Hay gente paralizada en el pasado. ¿Sí será que hay gente paralizada en el pasado? Isaías 43:18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. ¿Qué hace el recordar las cosas pasadas? Isaías 43:18. ¿Qué dice Isaías 43:18? ¿Ya lo tenemos? Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. ¿Qué sucede cuando nosotros traemos el pensamiento antiguo al pensamiento que ahorita tenemos, que es un pensamiento de presente y de futuro? ¿Qué sucede? Dígale, se nos paraliza nuestro presente, se nos paraliza nuestra visión. Y eso es lo que utiliza el enemigo. El enemigo utiliza que la persona se acuerde de su pasado para que no siga avanzando. Hay personas en las cuales se preguntan, ¿será que Dios me perdonó? Claro que lo perdonó. La Biblia dice que Dios nos hizo nuevos. ¿Qué hizo Dios en nosotros? Nuevas criaturas. Volvamos a leer ese versículo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. El 19 dice, ¿por qué? He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. No la conoceréis, otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en soledad. Mire, hermano, para que Dios comience a traer cosas nuevas, yo tengo que olvidar mi pasado, tengo que desparalizarme, hermano, en mi pensamiento, en no pensar, en no querer creer, porque hay gente, hermano, que no puede descubrir el verso número 19, no puede ver el verso 19. ¿Qué dice el 19? He aquí que yo hago cosas nuevas. ¿Qué hace Dios? Levanta la mano y dígale, Dios hace cosas nuevas. Pero ¿cuándo es que Dios hace cosas nuevas? Cuando yo dejo de pensar en el pasado, cuando quito esa parálisis, cuando dejo, hermano, de estar pensando en mi pasado. Hay gente que está pensando en el pasado, en enfermedades. ¿Sí será que hay personas? Ay, es que yo tengo una maldición generacional y ya me está doliendo la cabeza, me está doliendo los ojos, me está doliendo el pulmón. ¿Qué más? Ayúdeme. Me duele la vena varicis. Pero si no se le nota, no, ya estoy enfermo. ¿Usted sabe que hay gente así paralizada? Y Dios no puede descubrir, como dice la palabra, porque Dios hace todo nuevo. ¿Cuánto lo podemos creer que Dios hace todo nuevo? Levante la mano y dígale, Dios hace todo nuevo. Amén o no amén. Sigamos leyendo el 19. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Dice, otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. ¿En dónde abre Dios ríos? En la soledad. Significa donde no hay ríos. Para Dios donde no hay agua, hay agua. Donde no hay cosas, allí hay las cosas. Lo que Dios está diciéndonos es que para nosotros un pensamiento paralizado es un pensamiento que no puede ver la gloria de Dios. Pero cuando tenemos un pensamiento conforme a la voluntad de Dios, podemos ver las cosas de Dios. ¿Que sí es así o no es así? Entonces eso es lo que Dios nos está diciendo. No pensemos en cosas antiguas. ¿Qué más cosas antiguas pensamos hay veces, hermanos? Usted sabe que hay gente que no puede comprender la palabra. Hay gente que dice es que Dios no se me manifiesta, es que yo no puedo ver la gloria de Dios, es que la verdad es que yo no sé si Dios me ayude. No, hermano, eso se llama una parálisis. ¿Por qué se llama una parálisis? Porque ahora entendemos que hay un Dios en el cual nos escucha. Levante la mano y dígale, Dios me escucha. Y si Dios me escucha, ¿sabe qué nos pasaba antiguamente? Que antiguamente nosotros no escuchábamos a Dios. Dice Juan 9:31, Dios no escuchaba al pecador. ¿Qué hacía con el pecador Dios? No lo escuchaba. ¿Por qué estaba el pecador no siendo escuchado por Dios? Porque simplemente estábamos, hermano, en un pecado que no le agradaba al Señor. Y eso hizo que muchas oraciones que nosotros le hacíamos al Señor no fueran respondidas. Porque nosotros, hermano, antiguamente pensábamos de que adorando una idolatría, una imagen, ahí Dios estaba escuchando, pero resulta que Dios no nos estaba escuchando. ¿Qué dice Juan 9:31? Lo vamos a analizar. Juan 9:31 nos dice lo que pasaba antiguamente. Hay gente paralizada y gente ciega.
espiritualmente. ¿Usted sabe que hay gente paralizada y ciega? Dijo Jesús, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cuál es el peor ciego en la vida espiritual? El que no quiere ver. El que le dicen, ahí está la presencia de Dios y no quiere ver la gloria de Dios. El que le dicen, Dios le puede ayudar y esa persona dice, no me puede ayudar. Entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver. Juan 9:31, ¿qué dice? Sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Cómo estábamos nosotros antiguamente? ¿No nos escuchaba Dios por causa del pecado? Pero ahora nos escucha Dios o no nos escucha. Bueno, ahora nos escucha Dios. Ahora le podemos pedir a Él. Ahora nos podemos acercar a Él. Ahora Él nos escucha a nosotros. ¿Por qué? Porque es una promesa de parte del Señor. Sigamos leyendo ahí el 31. Dice: sabes que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuándo se va la ceguera espiritual? Dígale, cuando hacemos la voluntad de Dios. Ahí más adelante Dios nos habla de la ceguera espiritual, 35. ¿Qué dice el 35 ahí en el verso 35? Título: ceguera espiritual. O sea que hay gente que tiene parálisis espiritual y tiene ceguera espiritual. Hay gente ciega espiritualmente. Mire, estos hombres ayudaron uno al otro. Dice la palabra, lo llevaron y lo colocaron delante de la presencia de Dios y fue libre, se levantó del lecho, se levantó de allí contento. Pero hay gente también ciega espiritualmente. 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es una pregunta. ¿Qué dice? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo él es. Y dijo, creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven y vean, los que ven y sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Cómo estaban los fariseos? Dígale, estaban ciegos. ¿Cómo estaban los fariseos? Ciegos. Es que ellos creían que la ceguera era física, pero aquí estaba una ceguera espiritual. Hay ceguera espiritual, hermano, que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida. ¿Cuándo viene la ceguera espiritual? Cuando nosotros no queremos ver. ¿No hay peor ciego? Dígalo fuerte. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay gente que Dios les dice, hermano, esto que está haciendo no está bien. Y hay gente que dice, no, yo no quiero, es que la verdad es que yo soy así, es que la verdad es que yo me creo así. ¿Cómo se está creando él? Una ceguera espiritual. No quiere comprender lo que Dios le está diciendo. ¿A cuántos aquí el Señor nos corrigió un día? ¿Sí nos corrigió un día? Hermano, Dios nos corrigió a nosotros, nos enseñó las cosas. Por eso dice la palabra, y un día lo miramos en Proverbios, me gusta ver ese versículo. Por cuanto yo hablé y no quisiste oír, tendí mi mano y no hubo quien atendiese, yo, dice la palabra del Señor, yo me aparté de ellos. ¿Cuándo se aparta Dios de una persona? Cuando una persona no quiere comprender, cuando nos están diciendo los errores y nosotros no queremos decir, bueno, por lo menos preguntándonos nosotros, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? A ver si es verdad, qué es lo que me está sucediendo. ¿Cuándo es que viene la ceguera espiritual? Cuando la persona se confía en sí mismo. Hay gente, hermano, confiándose en sí mismo, cuando menos piense, fue destruido. Entonces, sigamos leyendo el 41. Jesús les respondió, si fueres ciegos, dice, no tendrían pecado, mas ahora, ¿por qué decís, vemos? Vuestro pecado permanece. Mire, hermano, Cristo les hablaba a los fariseos y ellos no entendían nada. ¿Por qué no entendían ellos nada? Porque no tenían nada de espíritu. ¿Y cuándo es que una persona es ciega? Cuando no tiene nada de espíritu, cuando no hace que el espíritu crezca y la carne mengue. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Dígale, hacer que el espíritu crezca, pero el espíritu crece cuando la carne mengua. ¿Y cómo hacemos menguar la carne? En un ayuno. ¿Cuándo más? En una vigilia. ¿Cuándo más? En una oración. ¿Cuándo más hacemos menguar esta carne? Cuando leemos la Biblia, cuando queremos obedecer a Dios, cuando, hermano, alguien nos dice que yo no cojo por otro lado, estoy haciendo que esta carne mengue. Y cuando hacemos que la carne mengue, ¿qué hace el espíritu? Crece. Cuando dejamos de escuchar lo que nos gustaba a nuestros oídos y dejamos que lo que le gusta al espíritu. Amén o no amén. ¿Qué le gusta al espíritu? Agradar a Dios. Mire, hermano, ¿por qué una persona desfallece espiritualmente? ¿Cuándo es que una persona desfallece espiritualmente? Porque comienza a escuchar más al mundo que a Dios. Y cuando alguien comienza a escuchar más al mundo que a Dios, automáticamente su parte espiritual va a menguar. Ya no está creciendo el espíritu, sino está creciendo la carne. Cuando nosotros nos gusta escuchar, cuando a la persona le gusta escuchar lo espiritual, ¿qué está creciendo? Lo espiritual. Amén o no amén. Por eso la palabra del Señor nos dice, escúchela en todo momento. Cada cuánto tenemos que escuchar las cosas de Dios. Dice la Biblia, cuando vayas por el camino, pregúntele al que está al lado suyo, cuando va por el camino, ¿de qué va hablando? Hermano, cuando va usted por ahí en un bus, ¿qué va hablando? Si va hablando de chismes, si va hablando de la situación del país, hermano, está mal, porque la Biblia dice que la única manera, Deuteronomio 6, para que mi espíritu crezca, es que yo conozca, hermano, yo crea, para que la parálisis de nuestra mente se vaya, hermano, es que nosotros tenemos que hacer lo que dijo el Señor, escuchar la palabra del Señor, amén. Deuteronomio 6, ¿estamos ahí? ¿Qué dice Deuteronomio 6? Deuteronomio 6:1 dice, el gran mandamiento. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obras en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y todos sus mandamientos que yo te mando, dice que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Cuándo es que los días son prolongados? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos, como decía la pastora, cuántos queremos, hermano, vivir mucho tiempo, pero con bendición de Dios? Claro, porque qué tal vivir 100 años ahí, hermano, por ahí de pronto enfermo, vuelto nada. No, hermano, ¿cuántos queremos vivir, hermano, hasta el final bien? Sin ningún problema. Entonces la Biblia dice, escuche la palabra de Dios. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Mire, hermano, acuérdate que estamos hablando de la parálisis espiritual y estamos hablando de la ceguera espiritual. Hay gente paralítica espiritualmente que no hace lo que Dios le manda. 3. Oye pues Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dígale, ejercitar el oído. Mire, cuando usted escucha, hermano, tanto se va la ceguera, tanto se va la parálisis. Cuando nosotros escuchamos, ¿qué sucede? Dígale, se va la ceguera espiritual y se va la parálisis espiritual. Sigamos leyendo. Dice el 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? De todo tu corazón. Hermano, el problema es que antiguamente sabíamos el mandamiento católico. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Con qué más? Sigamos leyendo. De toda tu alma, significa con todos los sentimientos. ¿Qué hay en el alma? Sentimientos. Dice la Biblia, con toda tu alma, significa sentimientos. Si usted ama a Dios con todos los sentimientos, como lo hablamos el domingo, ¿se acuerda el domingo? Que estábamos hablando de la honra.
y que usted tiene que honrar a Dios, y hay momentos decisivos en su vida que a usted le toca tomar la decisión entre la casa de Dios y la familia. Cuando usted toma la decisión de seguir a Dios, todos los que están detrás suyo, hermano, van a llegar porque van a llegar, porque esa es la promesa de parte de Dios. ¿Cuánto lo podemos creer, iglesia? Porque hay gente que quisiera que otros llegaran, pero no llegan, porque resulta que aman más, ponle cuidado, aman más a los hijos, al esposo, que a Dios. No los corrigen, no les dan palabra, no les dicen nada. Entonces, hermano, ahí es donde nos enseñaba el domingo eso. Amén. El 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? Con todas nuestras fuerzas. ¿Significa que hay momentos en los cuales tenemos pereza de venir a una iglesia? Usted tiene que sacar fuerza más, hermano. Mire, para ir al baño sacamos más fuerza. Usted no se va a orinar en la cama, ¿cierto que sí? ¿Sí? Levanten la mano los que se orinan en la cama. Ah, bueno, usted no se va a orinar en la cama, ¿cierto que sí? No se va a orinar en la cama. ¿Qué hace para levantarse e ir al baño? Y así esté enfermo, ¿qué hace? Sacar fuerza, ¿cierto que sí? Saca toda la fuerza, hermano, y se levanta porque se levanta, tenga el sueño que tenga, pero va al baño. Entonces la Biblia dice, mire, para buscar a Dios usted tiene que sacar todas las fuerzas. Cuando no haya fuerza, levántese, porque Dios se la va a renovar. Pero cuando nosotros hacemos el intento, porque hay gente que ni siquiera hace el intento, está paralítico. ¿Cómo está? Dígalo, paralítico. Mire, yo me acuerdo tanto, en Bogotá un hermanito que era juicioso el hermanito, y resulta que se cayó de un andamio y se partió la columna, hermano. Quedó paralítico. Y la esposa, hermano, la esposa fue una esposa en la que lo impulsaba, le decía, no, mi hijo, usted no se va a quedar en esa cama, usted se levanta. Y él decía, al comienzo él le faltó la fe, decía, no, ya quedé paralítico, ya quedé así. Y la mujer, no, levántese, muévase las piernas, será que Dios lo va a bendecir, y lo va levantando. Y ella me contaba, y a lo último el hombre se llenó de fe, hizo lo de los amigos. ¿Qué hicieron lo de los amigos? Llevaron a la presencia de Jesús al hombre paralítico, y ella comenzaba y me decía un día que me la encontraba, me decía, mire, yo al comienzo me di cuenta que movía un dedo, entonces si mueve el dedo, mueve el pie. Entonces comencé a hacer el ejercicio y le hacía toda la mañana, me levantaba y le hacía ejercicio y le levantaba y le decía, mijo, usted se va a levantar así como la otra vez, porque no tenemos un Dios que nos dice a nosotros que levantó paralíticos. Y le comenzaba a hacer ejercicios, cuando ya menos comenzó a mover un pie, ya comenzó a mover el otro, ya lo último comenzó a moverse, se levantó de la silla de ruedas, hermano. ¿Sabe que la parálisis está acá? Dígale que está al lado suyo, la parálisis está acá. ¿En dónde está la parálisis? ¿Y dónde está la ceguera? Dígale, en la mente. Aquí dice Dios una táctica para que nosotros salgamos, hermano, o una persona salga de la ceguera, porque hay gente ciega espiritualmente. Verso número 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde debe estar la palabra? Sobre nuestro corazón. Entonces, hermano, ahí es cuando usted debe escuchar palabra. Mire, a un enfermo póngale a escuchar palabra de Dios y verá que se sana. Póngalo a escuchar ranchera, carrilera, verá que se muere rápido. Bueno, claro, el diablo como ministra, con la muerte, y Dios como ministra, dígale, con la vida. Amén o no amén. Usted vaya, póngale verdad a una persona enferma. Yo siempre recomiendo cuando veo una persona enferma, le digo, mire, escuche prédicas. Si tiene la televisión, escuche la televisión. Si tiene el canal o la radio, escuche radio. Si no tiene nada, cómprese los CDs que le prediquen una palabra de Dios, que escuche la palabra de Dios, alabanzas de Dios, y verá que cuando menos piense se sale la enfermedad, se va la dificultad. Porque mire lo que nos dijo el Señor en Santiago: si alguno está alegre, siga cantando alabanza. Si se está enfermo, también cante alabanza, ¿cierto que sí? Gócese, dice la palabra del Señor, alégrese. ¿Cómo tenemos que estar? Mire, significa, cree un ambiente espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Crear un ambiente espiritual. Porque no es que hay ambientes espirituales. ¿Usted no ha entrado a ambientes espirituales? Que usted ve como cargado. Vaya, entre usted a un lugar donde practiquen brujería, ya pase por un ladito, no vaya a meterse por allá, pase y verá cómo usted ve la carga espirituales. Hay cargas espirituales,
Pero hermano, nosotros quitamos las cargas espirituales. Hay cargas espirituales que usted mismo se da cuenta, hermano, que tiene peso. ¿No le ha pasado que usted a veces usted se levanta, parecía que hubiera levantado un bulto de papa? O se hubiera acostado con un bulto de papa así toda la noche. Son cargas espirituales. Por eso la Biblia dice: echa sobre mí las cargas, que yo se las ayudaré a llevar. Entonces, cuando usted ve acá, hermano, cargado, su hombro cargado, hermano, su vida cargada, entonces, ¿sabe qué tenemos que hacer? Dice la palabra del Señor: echa sobre Jehová tu carga. Alguien que me ayude a la puerta, para abrir a la puerta. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice el 6: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Dígale: repetirla. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra? Repetirla. Mire, hermano, ¿sabe cómo se quita la parálisis? Cuando la persona repite la palabra. Mire, cuando usted y yo estemos, hermano, cuando usted necesite, siempre escuche la palabra. Cuando esté afligido, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer usted? Escuche palabra. Cuando esté oprimido, escuche palabra. Cuando usted esté cargado, como que aburrido de la vida, porque hay climas, hermano, climas espirituales en los cuales la persona está cargada, hermano. ¿Qué hago? Escuche palabra de Dios. ¿Qué hicieron los hombres con el paralítico? ¿Usted no cree que este hombre tenía un ambiente espiritual terrible? Pregunto, ¿usted no cree que este hombre tenía un ambiente espiritual terrible? Yo me imagino la vida, la opresión, la carga, hermano, de este hombre tendido en una cama, hermano. No sé qué le pasaría. La Biblia no nos describe si fue que se cayó de un árbol, se cayó de un caballo, le pasó como ¿cómo es que se llamaba Mefibosé, que se cayó del caballo? No sé si sería como él, hermano, o la nodriza lo soltó, o no sé qué pasaría. Pero la Biblia dice que estaba paralítico. ¿Que sí tenía problema? Sí tenía un problema. Pero hermano, si miramos, hermano, quizás estaba en un ambiente espiritual, hasta de pronto se quería matar. Pero ¿qué hicieron los amigos? Dígale: lo llevaron a la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Dígale: deja la parálisis y dime al que me quita la parálisis, que se llama Cristo. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, iglesia? Le damos un fuerte aplauso, porque Él es el que quita todos los males. ¿Qué dice la Biblia? Venid a mí todos los trabajados, los cargados, los cansados, que yo los haré descansar. Significa, hermano, el que busca a Dios, halla. ¿Qué pasa al que busca a Dios? Halla. El que llama, se le abrirá, ¿verdad que sí? Entonces, si yo busco a Dios, siempre voy a tener una respuesta. El problema es que el enemigo a veces aísla al cristiano, no lo deja venir. ¿Te imaginas cuántos cristianos, hermano, en Ubaté estarán cargados de pronto diciendo: nadie me quiere, nadie me ama, deshojando margaritas? Nadie me quiere, nadie me ama, nadie me quiere, nadie me ama. Y deshoje margaritas, hermano, aburridos en la casa. El diablo le pone la intención de que se mate. Mire, hay gente que se ha matado. ¿Sí hay gente que se ha matado? Ayer que veníamos con mi esposa y hablamos de algo que me contaron la semana antepasada, que fui hasta Villapinzón. Y estuve allá en una campaña en Villapinzón la semana pasada, perdón. Entonces salía con el pastor y con unos hermanos y me contaban y me decían: mire, pastor, imagínese que aquí la laguna del Cisga, la represa del Cisga. Llega y me decía: mire, pastor, imagínese lo que pasó. Y nos contaba porque era algo que había pasado en el pueblo, era algo terrible. Entonces decía: miren, pastor, que resulta que aquí había un muchacho y se deprimió tan tremendamente porque resulta que él llegó a la casa, encontró a su esposa con otro, y resulta que él se entró en una opresión tremenda y él manejaba un camioncito. Iba con el ayudante y llega y dice: pastor, imagínese que para en la represa del Cisga y se botó de cabeza, se mató, se lo llevó el río y para abajo. Entonces resulta que el hombre, preocupado, claro, llamaron a los bomberos y fueron a buscarlo. Pues con él encontraron como otros 4 más ahí para abajo. Ahí para abajo, vueltos nada. Entonces yo le digo: mire, ¿cuántas personas, hermano, están oprimidas y están cargadas y están con un pensamiento de muerte? Y el enemigo los lleva. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que orar, porque hay algunos en los cuales, no algunos, muchos son los que son llevados cautivos. Entonces uno dice: tremendo, cómo el diablo le coloca la mente a la persona, cómo le coloca a las personas la mentalidad de muerte. ¿Usted no cree que este paralítico tenía una mentalidad igual?
Hermano, una mentalidad. Y lo que hicieron estos hombres fue: vámonos para donde está la presencia de Dios. Vámonos para donde Dios sí puede quitar ese problema, porque Dios puede quitar esos problemas. ¿Cuánto lo podemos creer, iglesia? Le damos un fuerte aplauso al Rey. En el verso número 7 dice: y le repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Hablarla, hermano, hablarla a los hijos, hablarla a los amigos, hablarla por la calle, cuando usted esté en la calle, cuando esté en la casa, cuando esté en la panadería. Hermano, eso no es religiosidad, es un mandato de parte de Dios. Porque usted sabe que hay gente que se paraliza la lengua de no hablarle del Señor. El diablo es experto en paralizar las lenguas para que la gente no hable. Entonces, hermano, no, ¿qué tal si yo hablo acá? No, ¿qué tal yo diga una palabra y se me pongan bravos? Porque a veces vienen los pensamientos que no somos capaces, que nos da pena, que nos da vergüenza. Diga si no es así. ¿Si hay gente paralítica? ¿Si hay gente que se ha dejado paralizar? Cuando nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Dice la Biblia: y andando por el camino. ¿Dónde tenemos que hablar del Señor? Hablando por el camino. ¿Qué más? Al acostarte y cuando te levantes. Pregunto, ¿cuándo tenemos que hablar de Dios? Hasta en los sueños, hermano. Mire, hermano, hay momentos en los cuales cuando uno ya tiene un ritmo de oración, que uno se levanta orando. ¿Usted nunca le ha pasado? Padre bendito Dios mío, ay, estoy orando, hombre. El cuerpo que se echó un sueñito, pero el espíritu sigue orando, hermano. Esto no le pasa sino solamente a la persona que busca de Dios harto. Amén o no amén. El resto es lo contrario, hermano. El espíritu está roncando y el cuerpo también. ¿Cierto que sí? Lo tremendo es que su espíritu está haciendo un trabajo, hermano, porque la palabra del Señor dice que el espíritu, cuando lo ejercita tanto, hermano, ya busca mucho a Dios. Es como el hambre, como le decíamos el domingo. Cuando usted tiene hambre, ¿usted busca la comida? ¿O la comida lo busca usted? Hermano, ¿cuál es lo más? Usted busca la comida, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque tiene hambre. Hermano, por eso dice la palabra del Señor: tengo hambre ¿de quién? De Dios. El salmista decía que teníamos que tener hambre de Dios. Teníamos que tener la necesidad de buscarle al Señor. Porque cuando yo tengo la necesidad de buscarle a Dios, hermano, Dios va a estar con nosotros. ¿Cuánto lo podemos creer, iglesia? Amén. Déselo fuerte el aplauso a nuestro Señor. En el 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano. Oigan, usted ha visto que hay muchos que tienen acá un poco de cosas ahí. Debería tener un aviso que diga: Cristo te ama. Oigan, póngasela en la mano, porque cada vez que ponga acá la mano va a acordarse. Había un hermano en Bogotá que se mandó a colocar acá una ¿cómo se llama esto? Una pulsera. Y se colocó orar a las 3 de la tarde. Se lo puso. Y cada vez que mira, ay, orar cada 3, me voy a ir a orar. Hermano, y él siempre decía: ay, no, ¿por qué se lo puso? Porque es que Dios me dijo a mí que es un buen consejo. Me dijo que me pusieran como señal en las manos. Entonces, antiguamente yo andaba con un escudo de Millonarios y ahí un montón de cosas y un poco de grosería. Yo me quité todo eso y ahora hago lo que Dios me dice. Y cada momento me acuerdo: yo no he orado hoy, ay, yo no he buscado hoy de Dios. ¿Qué dice la Biblia? 8. Y las atarás como una señal en tus manos. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, hermano, hay gente que necesita recordar las cosas. Dígalo fuerte: hay gente que necesita recordar las cosas. Y aún la palabra de Dios necesitamos recordarla. Usted sabe que hay gente, hermano, que como le estamos viendo, están ciegos espiritualmente porque no se esfuerzan, porque no toman fuerzas, porque no hacen algo para levantarse. Y nosotros tenemos que hacer algo para levantarnos, ¿cierto que sí? Amén o no amén. Porque el que se levanta, alguien lo sostiene. Otra vez, el que se intenta levantar, digamos el paralítico. ¿Usted no cree que el paralítico se levantó apenas Dios le oyó la palabra y otro le echaron mano para que no se cayera? Pero lo sostuvieron, dice la palabra del Señor, y alguien lo sostuvo hasta cuando quedó sano totalmente. Amén o no amén. Entonces sigamos leyendo. Y atarás como frontales entre tus ojos. Imagínese un frontal acá. ¿Usted la lee? Si se la pone acá, ¿dónde están los frontales? Estos son los frontales. Dígame una cosa:
¿Cuándo se da cuenta usted si se la coloca acá? ¿Sabe cuándo? Dígale cuando me voy a peinar, cuando me voy a... ¿Usted nunca se ha visto un espejo? ¿Usted nunca se ha visto un espejo? Hermano, ¡ah! De lugar de mirarse la belleza, miraban la belleza interna. Amén o no amén. Imagínense, Dios nos da como un ejemplo. Debería ponérsela aquí en la frontal, aquí, la palabra para recordarla. Amén o no amén. Entre tus ojos, dice la palabra, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en el poste de tu casa y en tus puertas. ¿Dónde tiene que ir la palabra? ¿Sabe por qué? Porque, hermano, cuando dejamos de recordar la palabra, hermano, nos paralizamos. Cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios, hermano, nos enceguecemos. Amén o no amén. Entonces, ¿cuántos aquí no quieren estar paralíticos ni ciegos? Uno nomás, el resto sí. ¿Cuántos no queremos nunca estar paralíticos ni ciegos? Entonces levante la mano y dígale, Dios nos da los ejemplos para que nosotros lo hagamos, ¿cierto que sí? Mire, un domingo le enseñaba, hermano, que hay gente que tiene más letras por allá, un montón de cosas y no tiene nada de Dios. Por allá está el escudo de Millonarios o el de la América, el de la América, que es el que tiene un demonio. Entonces lo ponen allá, otros tienen por allá otras cosas, una mujer en pelota, un hombre en peloto. Entonces satisface la carne. Dígame qué cosas son las que se colocan muchas veces como decorativo. ¿Un qué? Un cuadro. A ver, ¿qué más? A ver, yo me quedé decorativos son los que usted ve, no los de su casa. Los agüeros, ¿qué más? Una foto. Y usted recuerda, ¿cierto que sí? Usted cuando llega allá y si está muerto, ¡ay, se murió! ¿Cierto que sí? Hermano, pero la palabra del Señor le dice, mire, si usted la coloca allá, usted va a recordar que necesita de ella y la va a buscar. Y va a quitar esa parálisis de su vida, hermano. ¿Sabe que Dios nos está mostrando acá? La necesidad de recordar a Dios cada momento y cada instante. Por eso el enemigo nos quiere apagar el fuego. Por eso el enemigo quiere que usted no haga las cosas. Por eso es que el enemigo quiere, hermano, que uno se aísle más bien. Y que nosotros no vivamos la presencia de Dios. Mire, hermano, volvamos otra vez a Mateo. Capítulo número 9. Mateo capítulo número 9, amén. Lo vamos a leer ahora sí completamente. Mateo 9:1. Jesús sana a un paralítico. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo está este hombre? ¿Lleno de qué? De pecados. Hermano, lleno de pecados, tus pecados te son perdonados. 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Ojo con las murmuraciones, ojo con las personas que desaniman. La Biblia dice que Dios mandó 10, ponle cuidado, Moisés mandó 2 espías, perdón. ¿Cuántos mandó? 2 espías. ¿Y cuántos murmuraron? 10. ¿Y cuántos vieron la tierra diferente? 2. ¿Y usted sabe que la mentalidad de 2 cambió la mentalidad de todo el pueblo? Cambio 10, dice la palabra del Señor que detuvieron la bendición de Dios. Mire, hay gente que muchas veces son como los espías esos que estaban llenos de palabra, hermano, no de ánimo, sino de desánimo. ¿A usted no le ha llegado gente que lo desanima? Hermano, le comienza a mirar los ojos y ya mirándole los ojos le dice, uy, está para morirse. Ay, sí, así fue mi abuela. Tiene terigios, ay, se va a morir. Y hay veces por una palabra hacen afligir a otros. ¿Qué dicen ustedes? Eso no pasa aquí en Ovaté. ¿O si será que hay gente que solamente con mirarle los ojos ya de una vez le está diciendo qué enfermedad tiene, o le mira las manos y dice, uy, ya está vieja, uy, no tiene, ¿cómo es que se llama? Artritis. Uy, no, así es, así como tiene los dedos torcidos, los tenía mi abuela y después se le cayeron. Y la gente comienza ¿a qué? A oprimirse. ¿Qué hicieron los 12? ¿Sí se acuerda qué hicieron los 12? Dice la Biblia que los 12 hermanos llegaron allá a la tierra y unos vieron diferente, tuvieron la mirada de Dios, y los 10 tuvieron la mirada del enemigo.
Y la Biblia dice que vieron la tierra y comenzaron a ver la grandeza del enemigo. Y la Biblia dice que trajeron un sarmiento, significa unas uvas. Y aún viendo las uvas tan grandes, ellos no vieron el poder de la bendición de lo que Dios iba a hacer con ellos, sino vieron el mal. Por eso la palabra del Señor dice que usted y yo tenemos que ver lo que nuestros ojos no ven. ¿Qué tenemos que ver? Lo que nuestros ojos no ven. Por eso dice la palabra del Señor que la fe es ¿qué? La certeza, ¿cierto que sí? La convicción de lo que no sé. ¿Qué es la convicción? De lo que no se ve. Eso es lo que usted y yo nunca nos debemos dejar robar. Acuérdese, no se deje robar la fe. Dígale que está al lado suyo, no se deje robar la fe. Amén o no amén. Mire, acá llegaron unos hombres, hermano, ya después de que el hombre estaba levantado, comenzaron a decir, pero es que este blasfema, verso número 3. Entonces dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué le dijo? Coja su lecho, coja sus cobijas, coja todo y váyase para la casa. ¿Cómo cree que salió este hombre? Uy, hermano, ¿cómo cree que salió este hombre? Feliz, cerdo. ¿Cómo llegó? Hermano, llegó acongojado. ¿Cómo llegamos nosotros a Cristo? ¿Cómo llegamos? Triste, hermano. Uy, si nos hubieran tomado una foto, hermano, cuando pasamos aquí la puerta, cuando usted pasó la puerta donde usted fue, todo acongojado, todo triste, todo aburrido. ¿Y cómo salió? Hermano, cambiado totalmente. Ese es Cristo, ¿cierto que sí? Pero hermano, tenemos que instar a otros para que la parálisis se le vaya. Tenemos que instar a otros para que la ceguera se le vaya. Tenemos que instar a otros para que vean lo que no ven, hermano. ¿Cuánto lo podemos creer, iglesia? Le damos ese fuerte aplauso. Quiero que miremos un momentico Marcos 2, que aquí hay otra porción de la enseñanza. Marcos capítulo número 2. Amén. Este mismo paralítico, pero queremos ver, hermano, algo más. Marcos 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaban en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Cuántos eran los amigos? 4 llevaron a este hombre, paralítico y todo, hermano. ¿Usted se imagina lo difícil para subirlo a un tejado? ¿Ellos vieron obstáculos? Pregunto, ¿vieron obstáculos? No, ellos vieron fue a Cristo. Porque si vieran los obstáculos, hermanos, dígame si no es un obstáculo, nomás aquí, subirse a esa casa encima no es un obstáculo con alguien colgado. La Biblia dice entre 4, oiga, tremendo la fe de estos hombres. 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Qué hicieron? Tremendo trabajo, ¿no? O sea, destecharlo, yo me imagino que le tocó poner el techo, ¿cierto que sí? Tumbaron palos, quitaron paja, porque en el tiempo antiguo, ¿qué eran los techos? ¿De qué eran los techos? En madera. ¿Qué más? ¿Usted no sabe de qué eran hechos los techos antiguamente? En paja, en palmicha, hermano, en palma, en ¿qué más? En paja, en barro. La Biblia dice que quitaron el techo. Entonces, hermano, fue un trabajo para ellos. No les interesó lo que ellos tenían que hacer. Le interesó es que iban a ver un milagro, hermano. Eso se llama fe. Levanta la mano y dígale, eso se llama fe. ¿Y cuántos aquí podemos tener fe para otros?
Mire, usted puede tener fe en alguien, hermano. Levántese, hermana, levántese, señora. Usted va a visitar a alguien y verlo ahí postrado en cama. Usted se va a levantar, usted se va a fortalecer. Dios va a hacer un milagro en usted, hermano, porque eso es lo que Dios quiere, que levantemos paralíticos. ¿Cuántos aquí queremos levantar paralíticos, iglesia? Le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Usted no cree que la gente apenas vio descubriendo el techo comenzaron a gritarle: oiga, ¿qué hace? Obstáculos, dígalo, obstáculos. ¿Usted no cree que alguien le dijo: oiga, ¿usted qué hace? ¿Qué hace descubriendo el techo? ¿Qué haría usted si alguien se pone a romper acá? ¿Nada? Usted lo felicitaba. Ah, bueno, listo, está bien. No, hermano, yo creo que alguno de los que estaban ahí le gritó: oiga, respeten que estamos aquí. Pero como ellos iban por lo que iban, por su milagro, no les importó los demás. ¿Cuántos aquí venimos por un milagro de parte de Dios? Mire, hermano, cuando usted busca un milagro no faltará personas que lo desanimen. Cuando usted va buscando un milagro no faltará el obstáculo. La Biblia dice: es necesario que venga tropiezo. O sea que va a haber tropiezo cuando usted está buscando un milagro. Va a haber un momento difícil cuando usted está buscando la mano de Dios, hermano. Cuando usted se encamina a ver la gloria de Dios, hermano, van a haber momentos difíciles, pero el final es de bendición. ¿Cuánto lo creemos, iglesia? El 5. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Mire, hermano, esta gente no solamente levantaron al paralítico, sino a todas las demás personas que vieron un milagro. Dígalo fuerte: sino a todas las demás personas que vieron un milagro. Mire, esta palabra me hace acordar de un hermano que contaba un testimonio por allá en Cuba. Y me decía, él me contaba y me decía que ellos llegaron a Cuba. Y Cuba, como es muy conocido porque es ateo. ¿Cómo es conocido Cuba? Por el ateísmo. La cuna del ateísmo queda ¿en dónde? Cuba y en Rusia, China, Japón. Entonces ellos decían que llegaron a Cuba, ellos llegaron a Cuba con tanta fe. Y ellos decían que llegaron con tanta fe a Cuba que resulta que ellos dijeron: acá toca hacer milagros pero extraordinarios. Y decía ellos que cuando llegaron a Cuba, llegaron y se encontraron en una avenida que había un montonón de personas reunidas, y dijeron ellos: ¿qué fue lo que pasó? Y ellos dijeron: un hombre en una moto se mató, fue accidentado por otro carro. Y decía: ¿y cuánto lleva? Más o menos como 1 hora porque no ha llegado la ambulancia. Entonces ellos dijeron: déjenos entrar que nosotros levantamos a este hombre. Y decían ellos que se levantaron, la policía no los quería dejar entrar y tocar al cuerpo, y ellos les dijeron: déjenos de entrar porque vamos a ver un milagro aquí entre ustedes, mírenos acá a ver un milagro. Y ellos decían que comenzaron a orar y comenzaron a orar, y cuando menos piense, el muerto se levantó y comenzó a decir: ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Yo qué fue lo que tengo? ¿Yo qué hago acá? ¿Yo qué hago acá? Y dicen que ahí comenzó la gente a glorificar el nombre de Dios, y ahí se comenzó a crear la primera iglesia ya. La gente creyó. ¿Sabe cómo se quita la incredulidad? Dígale: con milagros grandes. ¿Cuántos aquí queremos ser portadores, como dice, de milagros grandes, iglesia? Ve la gloria de Dios, hermano. No paralíticos ahí, hermano. No hermanos ciegos, sino tenemos que hacer que otras personas
Dígalo fuerte, hacer que otras personas vean la gloria de Dios. ¿Cuántos aquí queremos que otras personas vean la gloria de Dios? Primeramente vamos a sacar la ceguera de nosotros, la parálisis de nosotros, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermano, ¿cierto que sí? Para poder ver la gloria de Dios. Tenemos que ver la gloria de Dios, hermano. Ve la gloria de Dios cuando usted ora, pero eso sí, hermano, nunca se lleve la gloria. Acuérdese que hay que darle la honra a Dios. ¿Qué veíamos el domingo? ¿A quién se le tiene que dar la honra? Hermano, dele la honra a Dios. Si hay una persona que se sanó, hermano, no diga, ah, fui yo. No diga eso, porque hace Dios como Nabucodonosor. ¿Se acuerda lo que leíamos el domingo? ¿Qué hizo Dios con Nabucodonosor? Dice la Biblia que lo volvió loco. Corría desnudo. ¿Cómo cree usted que corría Nabucodonosor? Hermano, dice la Biblia que andaba como un animal, desnudo. Hermano, pues va comiendo. ¿Y dónde va el rey Nabucodonosor? No, nosotros lo dejamos en el potrero tal, pues está comiendo con las vacas. Terrible, ¿cierto que sí? Acuérdese que dice la Biblia que le crecieron ¿qué? Pelos como plumas, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que corría detrás de las bestias, corría, se mojaba con el agua, con el rocío del agua, hermano, se mojaba. ¿Pero por qué? Porque él se daba la gloria para sí mismo. ¿A quién tiene que darle la gloria? A Dios. Vamos para finalizar a Daniel, para que usted nunca, hermano, le vaya a dar la gloria a usted mismo, sino déle la gloria a Dios. Porque cuando usted le da la gloria a Dios, hermano, la bendición de Dios se ve. Daniel capítulo número 4. Daniel capítulo número 4. Y vamos a mirar, hermano, que la locura de Nabucodonosor fue algo tremendo. Daniel 4, 26. Mire que Dios ya le había llamado la atención. Usted sabe que antes de que ocurran las cosas, Dios ya había llamado la atención. En el verso número 24, Dios le había permitido que Daniel le llamara la atención. 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí, Señor el Rey, que te echará de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasará sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y cuanto a la orden de dejar a la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. ¿Qué era lo que se la pasaba haciendo Nabucodonosor? 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Cuándo fue que se le quitó el reino? Cuando él se levantó y comenzó a decir: oh, qué pena, esto todo lo hice yo. Bueno, hermano, cuando haya un milagro, usted automáticamente, rápido, dele la gloria a Dios. No deje que lo vanaglorien. Dígale que está al lado suyo: no dejen que lo vanaglorien, porque la vanagloria es mala. No me escucharon. No deje que lo vanaglorien. La vanagloria es mala, hermano. Y el diablo comienza con la vanagloria. Le comienza a decir: usted es, nadie como usted, tremendo poder. Hermano, hay veces la vanagloria llega tanto, o el diablo queriendo vanagloriarlo, que de pronto usted pasa por el lado de alguien y yo sentí que usted pasó y te comienza a inflarle el corazón. Usted no sabe quién soy yo, hermana. Y comienza a inflar el corazón.
Usted no sabe quién soy yo. Uy, yo soy la hermana que más unción tiene, el hermano que más unción tiene. Por eso la Biblia dice que cuando usted, hermano, Dios le permita ver un milagro en que Dios lo realice por medio de usted, inmediatamente dele la gloria a Dios. Porque el diablo utiliza eso. Cuando la persona se vanagloria, automáticamente le comienza a inflar la cabeza. Lo sube al pináculo del templo. ¿A dónde lo sube? Al pináculo del templo, hermano. Miren, estos 4 muchachos fueron útiles para que vieran la gloria de Dios, ¿cierto que sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dígale, útiles para que se vea la gloria de Dios. Solamente somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Qué somos nosotros? Los pastores Henry y Diana de Martínez del Centro Misionero Bethesda en Ubaté, Cundinamarca, le invitan a sus reuniones. Visítanos, calle Quinta, 10A29, teléfono 313-378-3241. Te esperamos.